Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten los compañeros y comenzamos. Ya, comencemos, ¿cierto? Por el tiempo, ¿cierto? Son las 10:02 ya y para que podamos avanzar. Sí, sí. Señora Cintia, ¿me escucha? ¿Me escucha bien? Señora Cintia, ¿me escucha? Parece que no. Ya, me parece que estoy grabando, ¿cierto? Para mí es totalmente nuevo esto del Zoom. Ya. Comenzamos entonces, ¿cierto? Ahí van llegando más compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Comenzamos entonces. Son las 10:04. Hola. Hola, buenos días. Ya. Ya, comenzamos entonces. Les voy a contar, ¿cierto? Que la prueba de lenguaje, me parece que estoy grabando, ¿cierto? Eso me da miedo de no estar grabando. Ahí sí, ya. Ahí se está grabando. Ya. Comenzamos entonces lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué vamos a ver hoy día? Les voy a contar, ¿cierto? Que hoy día vamos a hacer un repaso para la evaluación del lenguaje para la segunda oportunidad, ¿ya? Obviamente por el tiempo tenemos 40 minutos desde las 10 hasta las 10:40, ¿ya?
Eh, buenos días. Buenos días. Buenos días. Les contaba que tenemos 40 minutos para el repaso del día de hoy y ya llevamos, ¿cierto? Ya son las 10:05, por lo tanto nos quedan 35 minutos, donde vamos a ver, ¿cierto?, la mitad de la evaluación. ¿Ya? Contarles que la prueba oficial son 25 preguntas, preguntas de alternativas y también preguntas de desarrollo, es decir, preguntas abiertas, ¿cierto? Y para ello se dispone de 90 minutos, ¿ya? De esas 25 preguntas, nosotros hoy día vamos a ver alrededor de 13 preguntas, ¿cierto? Y después, el próximo sábado, vamos a ver la siguiente, hasta completar, ¿cierto?, las 25 preguntas. Por lo tanto, les pido que la próxima semana, ¿cierto?, puedan, a la clase de lenguaje, puedan llegar, ¿cierto?, al inicio de la clase por el tiempo, ¿ya? Para no perder aquellos minutitos. Entonces, veamos. Vamos a pasar el primer ejercicio. Les voy a contar que en lenguaje, por lo tanto, o sea, por lo menos en la prueba de lenguaje, no se requiere tanto estudiar el contenido, sino que más bien llevarlo a la práctica. Es decir, leer bien, ¿cierto? Acudir al texto con respecto a las preguntas y poder responder a aquellas, ¿ya? Entonces acá tenemos un texto que dice así: chufa. Es el primer texto que tenemos. Alejandra Costa Magna. Dice así: se llama Roberto Soto, pero nadie sabe muy bien por qué. Le decían chufa. No llega a los 20 años. Tiene el pelo liso y muy grueso y unos pómulos abusivamente hundidos. Una cara filuda tiene, una cara se diría, chupada por el propio filo de sus hendiduras. Chufa nació en el sur y ahora, a las 8 de una noche de diciembre, está en la capital. Después de la muerte de sus padres, no le quedó otra salida. O sí, podría haber azotado calles en el sur. Prefirió azotarlas en el centro. Y entonces subió a un bus provincial. Llegó a la capital de la región. Subió a un bus nacional. Llegó a la capital del país y aquí está, en el rodoviario, como llama la gente ahora el terminal de buses, con un par de billetes y algunas monedas sueltas en el bolsillo, y la intuición de hallarse en la mitad de un hormiguero, de ser él mismo una hormiga cualquiera, peor, una hormiga cualquiera y sin trayectoria definida. Chufa mira a un perro amarillo y piensa que los perros del sur tienen el pelo más liso que los del centro. Chufa está cansado y se sienta en un banquito de la estación a comer un pan que ha traído del sur. Las siguientes son horas de espera. ¿De espera de qué? Chufa no lo sabe, pero su actitud es la de alguien que espera con paciencia, con infinita y tranquila y casi sin paciencia. En algún minuto de la tarde decide que ya es hora de moverse y saca del bolsillo del pantalón un papel arrugado, una hojita de blog roñosa o quizás una servilleta y se dirige hacia un teléfono público. Mira el número anotado en el papelito, echa una moneda en el aparato y dicta el número. ¿Aló? ¿Tío? El tío se muestra extrañado por la presencia del sobrino. ¿Dónde estás?, pregunta. Acá. ¿Acá en la capital? ¿Y qué estás haciendo acá? El hombre sabe de la muerte de los padres de Chufa, pero esto no se lo esperaba. Esto, la llegada repentina de su sobrino a la capital, a su casa, puede que a su vida. Sin embargo, el tío no es ningún demonio. Y al final le dice: bueno, ya, vente, Chufita, vente. Desde el otro lado del teléfono le da las indicaciones para llegar a su casa. Tiene que tomar la micro X en la esquina X y bajarte en la calle X. Chufa corta la llamada y trata de retener las últimas señas: el número de la casa, los nombres de las calles. La verdad es que las indicaciones le parecen dificilísimas de seguir. No tiene la más remota idea de dónde está parado. No sabe ni cuál es el norte siquiera,
Pero ¿qué va a hacer el tío su hormiga más conocida en este hormiguero? ¿Cierto? ¿A quién no le ha pasado eso de que nos sintamos perdidos también, ¿cierto? En algunas calles, sobre todo en Santiago, de repente, quienes no nos movemos mucho allá, ¿cierto? Vamos entonces con las preguntas. Hay preguntas de sí, dijimos al inicio de esta clase, ¿cierto? Dijimos que hay preguntas que responden, ¿cierto? Netamente, ¿cierto? A elegir una respuesta. Y hay otras preguntas que son más bien de tipo abierto, ¿cierto? Y dice así, según el texto, ¿por qué le dicen chufa al protagonista? Y como dice según el texto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si dice según el texto? ¿Revisar qué cosa? ¿Qué tenemos que hacer? Revisar el texto, ¿cierto? Dice ahí, según el texto, por lo tanto, hay que acudir al texto. ¿Por qué le dicen chufa al protagonista? A, por su cara filuda. B, nadie sabe bien por qué. C, lo llamaron así en la capital. O D, por su aspecto desordenado. Yo no me acuerdo, ¿cierto? Sino que nos vamos al texto y vamos a leer el texto, ¿cierto? ¿Por qué le dicen chufa? Y dice así, se llama Roberto Soto, pero nadie sabe muy bien por qué le dicen chufa. Por lo tanto, no saben muy bien por qué le dicen chufa. Por lo tanto, la alternativa correcta sería, ¿cierto? La alternativa B. Nadie sabe bien por qué le dicen chufa, ¿cierto? Eso sería la 1. La idea es que ustedes vayan también participando y que vayan, ¿cierto? Preguntando si tienen dudas y que también vayan anotando, ¿cierto? Las alternativas correctas, ¿ya? Vamos con el número 2. Dice así, en la afirmación, chufa, corta la llamada y trata de retener las últimas señas, el número de la casa, los nombres de las calles. ¿Qué palabra reemplaza el término señas sin que la oración pierda su sentido? A, frases, B, imágenes, C, referencias o D, sugerencias. Y acá, ¿cierto? Tiene que ver con el vocabulario contextual, que nosotros también lo vimos en clases, ¿cierto? Hablamos nuestras primeras clases del vocabulario contextual, donde siempre van a haber palabras que nosotros no vamos a entender y que de nada nos sirve, ¿cierto?, buscarlas en el diccionario, sino que nos sirve ir al texto, ¿cierto?, y ver qué es una de estas palabras, ¿cierto?, elegida, no cambie el sentido de la oración que me está indicando la palabra original. Por lo tanto, yo me voy al texto, ¿cierto? Y dice las últimas señas, el número de la casa, los nombres de las calles. Por lo tanto, ¿cuál creen ustedes que será la alternativa correcta? ¿Qué me indicará las últimas señas, el número de la casa, el nombre de las calles? ¿Serán frases? ¿Serán imágenes? ¿Referencias o sugerencias? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cri, cri, cri, cri? ¿Cuál será? ¿Será? Parece que no anda muy participativo hoy día, parece que están muy muditos. La idea es que ustedes, ¿cierto? Recuerden que es la evaluación de ustedes y es para que ustedes, ¿cierto?, participen, y si no participan no van a aprender, por lo tanto tienen que ir participando para poder ir entendiendo, ¿cierto? Si es que van entendiendo aquellas cosas que se explican y además, ¿cierto?, poder contestar las dudas que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, las últimas señas son referencias. ¿Por qué? Porque el nombre de la calle, ¿cierto? El número de la casa, eso corresponde a referencia. Por eso lo podemos reemplazar. Vamos con la pregunta número 3. ¿En qué lugar se encuentra el Chuco? A, en la capital del país, B, en una ciudad del sur, C, en la capital de su región o D, en un pueblo desconocido. ¿Qué tenemos que hacer acá?
Hay preguntas más bien de tipo literal, ¿cierto? Y hay preguntas más bien de nivel inferencial y también preguntas críticas, ¿ya? Eso lo vimos en clases anteriores también. Las preguntas de nivel literal quiere decir, ¿cierto? Como dice la palabra, que aparece de forma literal en el texto. Es decir, aparece de manera explícita. ¿Qué significa eso? Que está en el texto. Es decir, si yo accedo al texto, voy a poder encontrar esa respuesta solamente leyendo, ¿ya? Esa es de tipo literal y son las preguntas más fáciles. También tenemos las preguntas de nivel inferencial. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener que leer el texto, ¿cierto? Pero voy a tener que interpretar cierta información, ¿cierto? Sacar un código, por ejemplo. Ver, ¿cierto? Entender bien e interpretar. Y por otra parte, también tengo las preguntas de nivel, ¿cierto? Más bien crítico. Cuando les preguntan a ustedes, por ejemplo, ¿está de acuerdo con tal cosa, ¿cierto? ¿Qué opina usted acerca que tiene y responde a la crítica, responde a la opinión? ¿Ya? Esta es una pregunta, la número 3, de nivel literal. Es decir, aparece tal cual escrita en el texto. ¿Ya? Entonces dice, ¿en qué lugar se encuentra el chufa? Y yo accedo, ¿cierto? Al texto, me voy al texto y dice así. Dice así. Una cara se diría, ya, Chufa nació en el sur y ahora a las 8 de una noche de diciembre está en la capital. Dice la capital. Por lo tanto, sabemos que él está en la capital, pero no sabemos si está en la capital de una región o no sabemos si está en la capital de Chile. Dice así, abajo, si leemos más abajito, ¿cierto? Llegó a la capital del país y aquí está. Por lo tanto, Chufa está en la capital del país. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que la alternativa correcta es la letra A, en la capital del país. Siempre tienen que leer, ¿cierto?, el texto. Obviamente no les va a servir solamente leer una vez el texto, sino que tienen que ir acudiendo cada vez que haya una pregunta para poder responderla, ¿cierto? Tenemos que acudir al texto nuevamente, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Y dice así, 4. ¿Para qué el protagonista saca de su bolsillo un papel arrugado? A, para mirar un mapa. B, para buscar el teléfono de su tío. C, para encontrar la dirección de su tío. O D, para recordar qué micro tenía que tomar. Y acá nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente tenemos que revisar el texto, porque no nos vamos a acordar, ¿cierto? Para qué este protagonista que era Chufa sacó ese papel. Me dice así. En algún minuto de la tarde decide que ya es hora de moverse y saca del bolsillo del pantalón un papel arrugado, una hojita de bloc roñosa o quizás una servilleta y se dirige hacia un teléfono público. Mira el número anotado en el papelito, echa una moneda en el aparato y disca el número. Aló, tío, dice así. Entonces, vemos, ¿cierto? ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Para qué entonces él saca de su bolsillo un papel arrugado y ve un número, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para encontrar una dirección? ¿Para mirar un mapa? ¿Para buscar el teléfono de su tío? ¿O para recordar qué micro tenía que tomar? ¿Cuál será la respuesta correcta? Esta es más bien de tipo literal, por lo tanto muy fácil, ¿cierto? Miramos el texto y nos podemos dar cuenta, solamente leyendo el texto. Entonces, en este caso, ¿cierto? Nos damos cuenta que la alternativa correcta era para buscar el teléfono de su tío, ¿ya? Por eso él saca este papelito, ¿cierto? Para poder llamar a su tío y donde estaba anotado el número de teléfono de su tío. Nos vamos a las preguntas abiertas. ¿Qué quiere decir abierto? Que es acá donde me piden mi opinión, ¿cierto? Dice así, ¿le parece que el tío fue generoso con el chufa? Y acá les voy a contar que al ministerio no le interesa si nosotros estamos de acuerdo o no con la actitud del tío, porque hay algunos que podríamos estar de acuerdo,
pero hay otros que también podríamos no estar de acuerdo con la actitud del tío, ¿ya? Y eso no me da más puntos en la prueba o menos puntos si yo le coloco que sí o yo le coloco que no, sino que lo que me da más puntos en las respuestas y preguntas abiertas, digo, es que yo sepa responder de manera completa una respuesta o una pregunta abierta, ¿ya? Yo no solamente puedo poner sí o no solamente puedo poner no, sino que tengo que basarme en la información que me entrega el texto, basarme en los hechos que ahí yo acabo de leer. Por lo tanto, dice acá, fundamente con información del texto y escriba a continuación. O sea, yo no puedo llegar y anotar, por ejemplo, decir, no, no fue generoso el tío con el chufa, porque yo tengo un tío que es mucho más generoso y siempre está preocupado a mí. Esa es una respuesta errónea, totalmente, ¿cierto? Porque yo me estoy basando en mi experiencia personal y de vida. No me estoy basando en la información que me entregan en el texto, ¿ya? Por lo tanto, una respuesta, ¿cierto?, correcta sería, por ejemplo, me parece que el tío no fue tan generoso. ¿Por qué, cierto? Porque pudo haber ido a buscar a Chu, ¿cierto? Y ahí le podemos agregar también de que podría haber ido a buscar a Santiago, ya que él no conocía esa ciudad, ¿cierto? Al terminal de buses. Yo también podría ponerle, sí, creo que el tío de Chufa fue muy generoso con él al recibirlo a su casa, ya que, como aparece en el texto, sus padres habían muerto y él estaba totalmente solo. También es una respuesta correcta, porque yo me basé en la información que me entregó el texto para dar los argumentos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Me escuchan? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Sí? Parece que no me escuchan, nadie me responde nada. En todos modos. Bueno. Profe, ¿Me escuchas? ¿Sí? sí. Ya, perfecto, muy bien. Ya. Vamos entonces con la pregunta número 6. Acá tenemos otra pregunta abierta. ¿Qué quiere decir abierta? Lo dijimos recién, ¿cierto? Que me están pidiendo mi opinión. Pero a mí no me están, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, da lo mismo. Porque a ellos no les interesa mi opinión. Pero sí que yo responda de manera completa. Y es aquí donde yo les pido que tengan harto cuidado y que respondan muy bien basándose siempre en el texto, porque es aquí donde nosotros nos aseguramos la mayor cantidad de puntos, porque generalmente estas preguntas tienen mayor puntaje, porque son las de escribir, donde yo tengo que argumentar, entregar un argumento. Yo no digo que sí porque sí, o yo no digo que no porque no, sino que yo doy un argumento. Y dice así, ¿cree usted que el Chufa es un joven desamparado? Fundamente con información del texto y escriba a continuación. Y una respuesta correcta podría ser así. Es una respuesta totalmente personal. ¿Ya? Yo puedo encontrar que él es desamparado, como puedo encontrar que no es desamparado. ¿Ya? Y la respuesta correcta podría ser así. Creo que sí está desamparado porque, ¿cierto? No tiene orientación sobre su futuro ni herramientas para enfrentar la vida. También puedo, ¿cierto?, decir, creo que sí está desamparado porque sus padres murieron y porque, como dice, ¿cierto?, el texto, él nos ubica, va en busca de su tío a Santiago y él nos ubica en esa ciudad tan grande, ¿cierto?, en la capital del país. Estoy diciendo algo, ¿cierto? Estoy estableciendo que sí estoy de acuerdo con la afirmación que me dicen acá, pero utilizando la información que aparece en el texto. ¿Ya? Recuerden, yo no puedo decir, Chufa es un joven desamparado. Sí, sí, encuentro que Chufa es desamparado porque yo conocí un niño que también era como Chufa. No puedo decir eso, porque si bien es una respuesta de manera personal,
No me están pidiendo mi experiencia de vida. Me están pidiendo que yo ocupe referencias que aparecen en el texto. ¿Ya? Información que aparece en el texto. Vamos entonces con la pregunta número 2, 10:25, ¿cierto? Nos quedan todavía minutos, recordemos que tenemos hasta las 10:40. Y vamos al ejercicio número 2. Dice así, leamos el siguiente texto. Y acá tenemos, ¿cierto? Un texto que dice a un gato, ¿cierto? Más bien vemos que es como un poema, ¿cierto? De Jorge Luis Borges. Y dice así, a un gato. No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres bajo la luna esa pantera que nos has dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente. Más remoto que el Ganges y el Ponientes. Tuya es la soledad, tuyo es el secreto. Tu lomo condescendiente a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido desde esa eternidad que ya es olvido. El amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás. Eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño, dice este poema, ¿cierto? ¿A quién va dirigido este poema? ¿A quién va dirigido este poema? A ver si alguien me puede contestar. ¿A quién va dirigido? ¿Una madre? ¿A un hijo? ¿A quién va dirigido? Está muy silencioso hoy. A un gato, ¿cierto? Y lo dice ahí. A un gato. Por lo tanto, nos hablan de varias características que tienen los gatos a criterio de este poeta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Dices, este texto es un poquito más complicado que obviamente el anterior que vimos, ¿ya? ¿Cuál es el tema de este texto? A, lo amable de los gatos. B, la inocencia de los gatos. La delicadeza de los gatos o lo impenetrable de los gatos. B, vamos a ir, cuando nosotros tenemos 4 alternativas, lo que tenemos que ir haciendo, ¿cierto? Es ir descartando algunas alternativas. Y obviamente siempre vamos a quedar entre dos, ¿ya? Entonces, lo amable de los gatos, yo creo que descartada, porque acá no dice nada que es amable. Dice lo único que es condescendiente, ¿cierto? Es decir, accede, ¿cierto? A la caricia de la mano. Ya, podría ser, ¿cierto? Más bien como regalón, ¿cierto? Pero no habla de la amabilidad, por lo tanto, descartada lo amable de los gatos. La inocencia de los gatos tampoco me habla de la inocencia, por lo tanto, totalmente descartada. La delicadeza de los gatos podría ser. O lo impenetrable de los gatos también podría ser. Y vamos a ir al texto, ¿cierto? Y dice acá, por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente. Por lo tanto, ¿qué me dice acá? Me dice que el gato, ¿cierto? Es como, no se deja, no deja que lo conozcan a fondo, ¿cierto? Por eso dice indescifrable. Es decir, él no deja que vayan más allá, ¿cierto? Y dice, te buscamos vanamente. ¿Qué quiere decir vanamente? Que en vano, ¿cierto? Cuando uno hace algo, un esfuerzo y no podemos concretar, ¿cierto? Un objetivo. Por lo tanto, la alternativa correcta, ¿será la delicadeza de los gatos o será lo impenetrable de los gatos? Obviamente, ¿cierto? Es lo impenetrable de los gatos, porque lo señala ahí el texto, ¿ya? Se dice, ¿cierto? Que es, ¿cierto? Indescifrable, digo, que no se llega más allá con él, habla también de que son silenciosos, ¿cierto? Que es esa pantera que nos es dado divisar de lejos, es decir, que se puede acceder al gato, pero hasta por ahí nomás, ¿cierto? Porque está igual lejos. Entonces,
Tuyo es el secreto. Nos habla de todo lo que tiene que ver con lo impenetrable de los gatos, ya que no podemos acceder 100% a ellos. Vamos con la pregunta número 8. En los versos, por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente. ¿Qué palabra significa lo mismo que vanamente? Inútilmente. Ve secretamente. Sé perdidamente o silenciosamente. A ver, alguien que pueda decirme qué significa vanamente. Vanamente viene como en vano, cuando nosotros decimos, hice todo en vano. ¿Han escuchado esa frase cuando dice, hice todo en vano? Es decir, hice algo inútilmente, es decir, que no pude conseguir o lograr ese objetivo que estaba o que yo pretendía lograr, ¿cierto? Con alguna actitud o con alguna acción, ¿ya? 9. ¿Con qué compara el hablante a los gatos? Recordemos que cuando nosotros hablamos, y también lo vimos en clases anteriores, ¿cierto? Hablamos del género lírico, dijimos que el género lírico estaba en todos los poemas, las odas, las canciones, y que siempre iba a haber un poeta que era distinto al hablante lírico. ¿Quién es el hablante lírico? El hablante lírico es esa persona ficticia, que no existe, y que expresa sus sentimientos, ¿ya? En cambio, el poeta es quien escribe este poema. En este caso, nosotros tenemos que nuestro poeta es Jorge Luis Borges, ¿cierto? Ese es nuestro poeta. Y el hablante lírico es otra persona. Es una persona que quizás tiene un gato, ¿cierto? Es una persona que quizás le gustan los gatos, pero los siente como distante también, los siente como curiosos, ¿cierto? Etc. Entonces la pregunta dice así, ¿con qué compara el hablante a los gatos? Es decir, ¿con qué hace una comparación? Para nosotros hacer una comparación, nosotros cuando hacemos una comparación en la vida utilizamos el cómo, ¿cierto? Ay, no eres como tu hermana. No sé, por ejemplo, hoy eres igual a tu papá, ¿cierto? También lo utilizamos. Hoy ella es mi hija igual a mí, ¿cierto? Eso va a ser una comparación, ¿ya? Por lo tanto, nos fijamos en el texto. Y en el texto dice, eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Entonces le está diciendo, ¿cierto? Que es como un sueño. Por lo tanto, volvemos acá, ¿cierto? ¿Con qué compara el hablante lírico a los gatos? Lo dice el texto, con el sueño. El hablante lírico al final del poema dice, eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Entonces, ¿con qué compara los gatos? Con un sueño. ¿Ya? Siempre tienen que fijarse eso en el texto. Vamos con el siguiente. ¿Qué comparación hace el hablante para indicar lo furtivo que son los gatos? Entonces, vamos a ver. ¿Qué comparación hace el hablante para indicar lo furtivo que son los gatos? Me quedan solamente 10 minutitos, pero vamos súper bien. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, ¿cierto?, el texto y tenemos que recurrir a este texto para ver. Nos habla, ¿cierto?, de lo furtivo. Por lo tanto, buscamos en el texto dónde aparece, la palabra furtivo. Y dice, no son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alma aventurera. ¿Qué comparación, dice la pregunta, hace el hablante para indicar lo furtivo que son los gatos? Para indicar que son furtivos, ¿él con qué los compara? Con el alba aventurera, ¿cierto? ¿Cuál es el alba? Es el amanecer, ¿cierto? Y con eso compara a los gatos. Por lo tanto, nos vamos a las preguntas. Y dice así, perdón, las alternativas. A, los compara con el sueño. B, los compara con la eternidad. C, los compara con el alba aventurera. O D, los compara con una mano recelosa. Y yo acá podría haber estado entre dos. Los compara con el sueño y los compara, ¿cierto?, con el alba aventurera. Pero ¿por qué no voy a elegir el sueño? Porque acá dice para indicar lo furtivo. Si la pregunta hubiese dicho, ¿qué comparación hace el hablante de los gatos? Yo ahí quizás podría haber elegido las dos, ¿cierto? Podría haber elegido la alba aventurera y podría haber elegido que los compara con el sueño.
Sin embargo, me está indicando la pregunta para indicar lo furtivo, ¿ya? Para indicar lo furtivo, ¿con qué se compara? Y en ese caso, ¿cierto? La alternativa correcta sería la letra C. Los compara con el alba aventurero. Luego, número 11, dice así. ¿Para qué se hace alusión en el texto al Ganges y al poniente? Y nos vamos obviamente al texto, ¿cierto? Siempre tenemos que irnos al texto, obviamente no sabemos de memoria el texto. Más remoto que el Ganges y el poniente. Tuya es la soledad, tuyo es el secreto. Eso nos dice el texto. Por lo tanto, yo me voy acá, ¿cierto? Dice, para destacar que los gatos son muy difíciles, para expresar que los gatos son muy distantes, para mostrar que los gatos son muy silenciosos, o para ejemplificar que los gatos son muy caprichosos. Y dice, más remoto, ¿cierto? Tuya es la soledad, tuyo es el secreto. Por lo tanto, nos damos cuenta, ¿cierto? Que dice y trata a los gatos de muy distantes. Dice, tuyo es la soledad, por lo tanto, que está solo, alejado, ¿cierto? Tuyo es el secreto, está distante. Por lo tanto, para expresar que los gatos son muy distantes. En los versos, tu lomo condescendiente al amoroso, caricia de mi mano, has admitido. ¿Qué palabra reemplaza condescendiente sin que la expresión pierda sentido? Esto siempre lo van a tener en las pruebas, ya esto se llama vocabulario contextual y lo vimos también en clases anteriores. Entonces, este vocabulario nosotros tenemos que reemplazar alguna de estas palabras y que no cambie el sentido de la oración. Por lo tanto, dice, tu lomo condescendiente al amoroso. ¿Qué es condescendiente? Condescendiente es como que algo que yo puedo lograr, ¿cierto? Cuando dice que las personas son muy condescendientes, cuando dice, ya, sí, lo voy a hacer. No, yo lo hago, yo te sirvo la comida, yo hago esto. Eso es ser condescendiente. Por lo tanto, al saber lo que significa condescendiente, este dice, tu lomo condescendiente a la amorosa caricia de mi mano. Que él quiere decir, ¿cierto?, que este gato accede a la caricia de ese amo, ¿cierto? Y de la mano de él. Por lo tanto, la alternativa correcta sería que accede, ¿ya? Inhibe no, estorba no, dificulta no, porque lo logra, ¿cierto? Por lo tanto, no podría haber sido otra palabra. Y número 13 dice así, ¿qué siente el hablante por los gatos? Fundamente y escribe su respuesta a continuación, siempre basándose en el texto, ¿ya? ¿Y qué siente el hablante por los gatos? Recordemos, respuesta muy completa. Si yo digo, siente cariño, admiración. Está mala esa respuesta. Aunque esté bueno el argumento, tiene que ser una respuesta completa. Entonces, generalmente, para dar una respuesta completa, yo utilizo la misma pregunta, respondo con la misma pregunta. Entonces digo, ¿qué siente el hablante por los gatos? El hablante, lo que siente por los gatos es, ¿ya? Esa sería una respuesta correcta. Y ahí, ¿cierto? Me explayo, ¿cierto? En este caso, una respuesta, ¿cierto? Podría ser, ¿cierto? Un ejemplo de respuesta. El hablante expresa admiración por los gatos porque los considera misteriosos y son muy difíciles de comprender. Y ahí citamos, ¿cierto? Entre comillas, siempre cuando se cita entre comillas, te buscamos vanamente, en otro tiempo estás, ¿cierto? Los considera, por lo tanto, misterioso, pero también les gusta. ¿Ya? ¿Dudas? 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 ¿Alguna duda? ¿Quedó clarito? Nos queda un minutito. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ah, pues yo no muerdo. Sí. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, recuerden, ¿cierto?, que se va a cortar en cualquier minuto, que estén muy, muy bien. Nos encontramos el próximo sábado para ver la otra parte de la prueba, ¿ya? Para que la estudien muy bien. Y lo otro es que yo este video también se lo voy a enviar a la señorita Pauli, ¿cierto?, que lo va a subir a YouTube. Y que ahí ustedes pueden verlo también y volver a acudir, ¿cierto?, a la clase, ¿ya? Que estén muy, muy bien, que tengan una linda semana y cariños a todos.
Cualquier cosita, obviamente me pueden escribir algo así. ¿Ya? Que estén muy Muchas bien. gracias. No, gracias a usted. Que esté muy bien. Ya, igual. Nos vemos. Ya. Ahí, en cualquier momento se corta. A ver, voy a... Va a mandarle el video, ¿no? Lo grabado, ¿no? Sí, pero yo se lo voy a enviar a la señorita Pauli, ¿ya? Y ella lo va a subir a YouTube y se los va a enviar. Ya que es la primera parte. Recordemos que el próximo sábado tenemos la segunda parte. No pueden faltar el segundo sábado. Ya Ya. que Ya. vayan anotando las respuestas y que eso se lo vayan aprendiendo para la... Ya. Gracias. Oh. Chao, que estén muy bien, cariño. Nos vemos, que tengan una linda semana.